Este es el programa del profe Morales por Actualidad Radio. Profe, estamos conectados con Venezuela. Tenemos en línea a nuestro amigo Noel Alejandro Leal. Noel, muy buenas madrugadas. Muy buenas noches, Jenny, muy buenas noches, profe, y a todos en el estudio. Hoy quise yo saludar porque nunca tenemos tiempo de hablar y te aseguro que, profe, permítame un momentito, estoy un poquito más preocupada de lo habitual. Sí, Es que es terrible. Sí, a mí lo que me está asustando un poco es que ahora están de moda las criptomonedas y a este señor se le ocurrió emitir los petros, cuyo respaldo es simplemente petróleo, gas, diamantes y oro. Y de verdad me preocupa bastante. ¿Cómo lo sienten ustedes? Y fíjate, Jenny, que tú haces la apreciación correcta. Preocuparse. Hay que preocuparse. Aquí hay mucha gente que no se está tomando en serio este anuncio del gobierno porque el chavismo ha tenido esa gracia durante todos estos años. Creer que lo que va haciendo no es en serio. Y lo que va haciendo, por supuesto, que es en serio en el mar de cosas que buscan la absoluta destrucción de Venezuela. Cuando se advertía sobre el proceso constituyente de 1999, la gente no lo tomaba en serio. Cuando se advertía sobre realidades como la que hoy está volviendo, enloqueciendo el venezolano, que es el famoso carnet de la patria, que no es otra cosa que la marca de la bestia sobre cada venezolano, la gente no lo tomaba en serio. El petro es otro asunto que la gente tiene que aprender a tomarse en serio, porque hay que entender la realidad del esquema de las criptomonedas manejadas desde el punto de vista de esta organización criminal que es el gobierno y el beneficio que traería a otras organizaciones criminales de su tipo. El hecho de que un régimen como el chavista pueda aprovecharse de la estructura que brinda hoy el mundo, de esta oportunidad de no solo de los entusiastas de las criptomonedas, que pueden encontrar en esta algún tipo de ventaja, ¿no? Porque es muy distinto una criptomoneda como las actuales, que su estabilidad se basa exclusivamente en la confianza, que su actividad, su reserva se basa efectivamente en la confianza, a una visión como la que puede ir colocando el régimen venezolano en esta realidad. Vamos a sumar una serie de puntos que pueden hacer que la gente empiece a pensar distinto con respecto a la gracia del petro. Hace mucho tiempo se está buscando una moneda alternativa al dólar. Razones desde un proceso anti-yanqui natural. ¿Aló? Sí, te escuchamos, adelante. Razones desde un proceso anti-yanqui natural, constante, histórico, hasta el poder evadir los esquemas de regulación de la moneda y evitar la persecución del dinero para poder tener algún tipo de movimiento muy por debajo de cuerda donde distintos capitales puedan entrar en juego. Ese primer punto. Ahora el segundo punto, para poder hacer más atractivo este paquete. Estamos hablando de que sería la primera criptomoneda realmente respaldada de alguna manera. El gobierno puede generar cualquier nueva cantidad de especie de títulos o reservas que, jugando dentro de las reglas de las criptomonedas, al ponerle un número límite definitivo de creaciones de la misma, puede empezar a resultar realmente atractivo ese respaldo. Hay que considerar que somos la primera reserva petrolera, somos la primera reserva mundial de oro, somos una de las reservas más importantes en diamantes y igual en gas. Si tomamos esos cuatro elementos para formar el respaldo de esta criptomoneda, sería una cosa realmente llamativa en cuanto a ser una criptomoneda con respaldo. No es el primer país que se plantea la idea de generar una criptomoneda debido a que hay un inmenso flujo de dinero corriendo en ese esquema.
Y ese flujo de dinero, por supuesto, tiene amigos desde el lado formal, institucional, como puede ser un país, o amigos dentro del lado oscuro, criminal, como puede ser el gobierno de Venezuela. Esa es una realidad, y esa es una realidad que tiene que empezar a preocupar a cada venezolano para entender que van a volver a jugar con la riqueza del venezolano en contra del venezolano. Es otra nueva manera de poder seguir hundiendo y destruyendo Venezuela y esclavizándola más en un esquema de deudas tras deudas y de ir matando el futuro del venezolano. Ahora vamos al tercer punto de lo que puede hacer el gobierno con este tipo de criptomonedas. Este nuevo tipo de moneda puede ser una versión actualizada del peso convertible cubano. Y eso es algo adicional que tiene que empezar a llamarnos la atención. Porque dentro de los distintos tipos de herramientas que el gobierno va a ir utilizando para seguir sometiendo a Venezuela, es terminar de matar cualquier posibilidad de poder adquisitivo del venezolano promedio. Y solo el que tenga acceso a través de algún tipo de mecanismos a esta nueva especie de moneda, podrá tener la oportunidad de tener esa cosa que llamábamos vida, poder vivir. También quedará un tanto regulada dentro de ese marco de que usted tiene el carnet de la patria, por eso vivir bajo los mecanismos que el gobierno brinda para el esclavo menor. Usted tiene acceso a los sistemas de esta nueva moneda convertible. Usted puede tener acceso al modo de vivir del esclavo que tiene un poquito de cuerda un poquito más larga. Eso es más o menos hacia donde yo veo que consiste lo que va a hacer el gobierno con esta moneda. O sea, no va a ser un Bitcoin seguro, porque lo que se está hablando ahora de que eso es una tremenda burbuja, cerró el viernes a 17.000 y ya el lunes había abierto a 14.000, algo así, pero hay gente que ha comprado a $300, por ejemplo, y ha subido una barbaridad. También se está hablando de una burbuja, pero eso no tiene un respaldo como van a tener los petros. Exacto. Nosotros estaríamos hablando de que fuese ese esquema, ese mismo esquema de esa de la comercialización como tal. Por eso es que a veces uno escucha a estos entusiastas de la criptomoneda despotricando de la idea del gobierno y no han entendido que no están hablando con una estructura de buena fe ni algún tipo de instrumento para el real desarrollo del esquema de las criptomonedas, ¿no? Simplemente es otra manera más de cómo se usa el dinero y las oportunidades y el poder económico y financiero que tiene Venezuela, las reservas de Venezuela, para poder seguir generando un nuevo espacio donde el dinero pueda desde lavarse hasta reorientarse hacia distintas causas en las cuales este tipo de regímenes cree y respalda. Claro, porque yo imagino que cuando esta gente ya no esté más, la manera de poder reconstruir lo que queda es precisamente con todo eso, con el petróleo, con el gas, con el oro, con los diamantes, que es el futuro de ustedes, para volver a ser una Venezuela maravillosa. Nosotros, gracias a Dios, no solo contamos con todas esas maravillas extraordinarias que son los que nos daría el músculo económico real para un desarrollo realmente avanzado, sino que es parte de lo que nosotros como venezolanos tenemos que aprender a entender y querer y sentir. Jenny, igual que como podemos decir esos números increíbles en cuanto a reserva de oro, de diamantes, de petróleo, de gas, Venezuela es uno de los territorios con más tierra cultivable promedio por metro cuadrado en el general de su geografía. Venezuela tiene cualquier cantidad de ríos en los cuales se puede impulsar la piscicultura de las mil maneras. Venezuela es única. siempre es algo que me genera a mí una serie de conflictos internos cuando yo me encuentro con alguien que no entiende el valor de lo que significan esas cosas, ¿no? Y si nosotros pusiésemos a trabajar algo de esa magia que tenemos en el subsuelo, con toda la flor hermosa que es Venezuela en nuestro suelo, convertirla en esa potencia turística que está destinada a ser, convertirla en esa potencia agroindustrial que está destinada a ser. Los números petróleo, diamante, gas, oro,
sería más bien complementario frente a la realidad del esfuerzo y el trabajo del venezolano, siendo compensada con una mesa completa, con productos hechos en nuestra tierra, con el valor de ese amor, con el respeto y el respaldo de distintos ciudadanos del mundo al conocer la magia de esta tierra. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que impulsar como venezolanos para entender la realidad y entender que sí, este es el mejor país del mundo. Esta tarde en la televisión estaban dando una película que ganó el Oscar en el 2000 y algo, Crash. Es una película que a mí me resulta muy interesante para reforzar esa idea del mejor país del mundo. Cuando nosotros nos enfrentamos a una película que tiene sopotoscientos eventos de causas raciales, sopotoscientos choques culturales, maneras increíbles de que por cualquier razón genera una chispa que va generando un proceso de destrucción de las familias, que va generando un proceso de encuentro, pero al mismo tiempo va generando un proceso de respuestas que nacen frente a ese tipo de necesidades. Cuando nos encontramos en Venezuela, nuestras necesidades son otras. Nuestras necesidades hoy se han vuelto simplemente comer y sobrevivir gracias a algo que podemos desechar de una manera tranquila, como es el socialismo. No tenemos un problema religioso detrás de eso, nosotros no tenemos un problema racial detrás de esto, nosotros no tenemos ningún tipo de problema que haga esa carga. Y adicional no tenemos los fenómenos naturales que también generan tanto daño y tanta destrucción. Acabamos de vivir los incendios de Chile, hoy los vemos en California, vimos la potencia del huracán, ahorita del huracán María destruyendo la mitad de las islas del Caribe y haciendo tanto daño en la Florida. Son sopotoscientas realidades en las cuales Venezuela no está expuesta. Son las realidades que hacen de Venezuela ese mejor país del mundo. A mí me gustaría, si fuese posible, tratar de hacer frasquitos con ese amor maravilloso que tenés por tu tierra, para que se pudieran desparramar por toda Venezuela, porque cuando te escucho hablar con tanto amor de tu patria, digo, pucha, ¿cómo se podría hacer para que esto se contagie y más gente ame de esa manera a su tierra y la defienda como la defiende Noel Alejandro Leal? La realidad es que ese sentimiento está en muchísimos venezolanos, pero hay una cosa enferma que ha ido nutriendo el espacio de la mente de muchos venezolanos. Si bien muchos venezolanos nunca aprendieron a querer a Venezuela, a muchos venezolanos les ha hecho fácil aprender a odiarla. Porque el daño que nos ha hecho la dirigencia del país, el liderazgo del país, el daño que le ha hecho al venezolano promedio es realmente salvaje. Es increíble cuánto daño le han hecho al país y al venezolano como individuo. Cuando le fueron cortando las alas de la libertad económica, de la libertad de expresión, de la libertad de poder ser felices. Todo ese proceso de destrucción propia del socialismo ha hecho que el venezolano deje de sentir no solo amor propio, sino que ha generado ese proceso de rechazo a lo que le pertenece. Y eso es parte de lo que está sucediendo, que va alimentando también de manera negativa el éxodo de lo que estamos viviendo. Porque tú puedes entender que mucho venezolano que tiene un compromiso con su familia, que tiene una capacidad de desarrollo especial, porque tiene estudios de alto nivel, porque tiene una capacidad y una serie de oportunidades en el exterior, frente a la realidad que está viendo, diga, sí, yo me quiero ir. Pero cuando te encuentras con mucho venezolano promedio, que te encuentran en una situación aquí realmente complicada, que su capacidad de desarrollo en el exterior va a ser limitada, y prefiere irse a pasar hambre, a sufrir, porque no es del venezolano que tiene la oportunidad, que con su capacidad de trabajo puede comenzar desde cero a generar una nueva vida, sino que el venezolano que sale con ciertos problemas, tenga que huir, en vez de poder decir, yo lo que tengo aquí realmente vale, voy a luchar por ello y voy a transformarlo para que se convierta en mi oportunidad de vida mía y de los míos. Cuando logra un régimen político hacer eso, destruir hasta esa esperanza del que no tiene nada,
ahí es cuando te empiezas a dar cuenta, Jenny, que el problema que estamos viviendo no es nuevo, que es un proceso de destrucción del individuo y un proceso de desamor hacia lo que le pertenece, a lo que es suyo, y la gente deja de querer, de sentirse identificada. Entonces, muchos venezolanos que sí tienen esa capacidad de amor y de sentir por Venezuela, se ha visto impulsada a guardar silencio, a ni siquiera poderlo expresar, a encerrarlo dentro de sí, para poder de alguna manera justificar lo que está haciendo hoy. Y es algo terrible. ¿Y qué dice ese venezolano que no tiene acceso a poder comunicarlo a través de una radio, de ver que las principales arterias de Caracas amanecieron con propaganda a favor de un futuro mandato de lealtad y futuro de Maduro para el año 2018? ¿Cómo se siente un venezolano viendo eso? Tú sabes que llegamos a un proceso de desconexión. Hay un proceso de desconexión social realmente grande. Mañana, hoy domingo, se celebra otra elección más, la elección número 23 o 24, en menos de 18 años del régimen chavista. El proceso natural de este tipo de regímenes busca que exista una gran desconexión social, ¿no? Entonces esta desconexión social es total hoy. Tú puedes ver esa campaña que Maduro está levantando, que el chavismo está levantando en este proceso, dentro del proceso de lo que va haciendo Maduro dentro del chavismo. Y en realidad lo que hay en el venezolano común es una total desconexión. Eso no importa ni está sucediendo, o si está sucediendo simplemente no tiene ningún tipo de valor para el venezolano común, porque necesita sobrevivir y está muy ocupado intentando sobrevivir. Y por eso se fue perdiendo la conexión y el conocimiento y el interés de lo que de verdad lo está matando. Y frente a ese proceso de levantar las banderas de la miseria con las que Chávez fue matando a Venezuela, y que esas banderas de la miseria hayan contado con el aplauso de la oposición, el venezolano común perdió el orden, perdió cualquier tipo de lógica, perdió cualquier manera de entender lo que le está sucediendo políticamente, y súmale la necesidad de sobrevivir. Entonces, para lo que está haciendo el gobierno, para el venezolano común, lo que esté haciendo el gobierno o lo que esté haciendo la oposición, en realidad ya no tiene interés, perdió cualquier tipo de importancia. Y sí, porque en realidad no se ven representados por la oposición que no se opone, por el gobierno que solo promete, y es como para descorazonarse, para no creer en nadie. Eso es lo que está pasando. Eso es lo que está pasando, y por eso tú ves el nivel de deserción, la diáspora que estamos viviendo, el éxodo. Nos estamos quedando sin venezolanos en Venezuela. Es una cosa realmente salvaje. Son ríos, es un país desangrándose en todos los sentidos. Eso es lo que somos hoy gracias al proceso socialista. Un país que se está desangrando. Y se desangra de las mil maneras, Jenny, porque cuando tú te encuentras hoy que los niños mueren por falta de medicinas, por la gran cantidad de neonatos que están quedando en nuestros hospitales, y le sumas la gran cantidad de ancianos que no pueden tener acceso a las medicinas, que enfermedades de todo tipo, desde diabetes, hipertensión, sin contar las grandes, cáncer, ELA, cualquier otra cosa de esta, están llevándose por el medio cualquier cantidad de venezolanos. Y a este país también tienes que sumar la juventud que se va. El genocidio que se está viviendo en Venezuela es algo que quedará registrado en los libros de una manera increíble, no sé con qué mentiras, ¿no? Porque la realidad es que el único registro que merece el genocidio que está viviendo Venezuela hoy es otro país al que le aplicaron el socialismo. Ahora, no entiendo cómo todavía hay gente que puede seguir creyendo, porque en las redes sociales, por ejemplo, se ve que muchos apoyan todavía a la supuesta oposición y siguen creyendo que tienen razón y que van a terminar mediante elecciones con este gobierno. Pero ¿quién puede creer eso a esta altura?
Bueno, hay distintas cosas que impulsan este tipo de pensamiento. Uno, muchos son estructuras pagadas por los partidos, esos son personajes ficticios y todo lo demás, o de generadores de opinión que siempre han existido y van impulsando esa mentira y cuentan con su público, cuentan con sus barras, pues. Pero también hay que entender que mucha gente utiliza esa posición como refugio para su mentira, para poder decir que de esta manera sí, debido a que tienen muchísimo miedo a afrontar la realidad. Y está otra parte de esta misma verdad, que es que tanto gobierno como oposición en un vals muy bien ejecutado han logrado banear, tapar, vetar cualquier otra alternativa real. El país no conoce alternativas, no puede conocerlas porque nosotros éramos una sociedad moderna, acostumbrados a recibir la información a través de los procesos naturales de una sociedad moderna, a través de la televisión, los periódicos, a través hasta de esa misma influencia de las redes sociales, pero por voceros reconocidos. Entonces, frente a ese proceso, la sociedad se quedó sin ningún tipo de referente alternativo a los que han hecho posible la destrucción del país vistiendo de democracia esta desgracia. Entonces, cuando tú tienes esa sociedad que tiene miedo a afrontar la realidad y dentro de esa misma sociedad, una sociedad que no ve alternativas, lo que tienes es o deserción o cómplices no conscientes de lo que están haciendo en el proceso de destrucción. En las elecciones de hoy domingo se va a usar el carnet de la patria para ver, supongo que quién vota y quién no. Y para el que no vota, ¿puede haber un recorte en la gran bolsa de comida que le dan? Sí, esos serán los chantajes que el gobierno vaya estimulando, ¿no? Pero aquí hay un punto muy importante, Jenny, porque para que el país recuerde una serie de realidades y para que el mundo las tenga claras, porque en Venezuela suceden tantas cosas que un escándalo va tapando el otro. Aquí en el año 2005, inicio del año 2006, una comisión del Parlamento Europeo vino a Venezuela y tuvieron la oportunidad de entrevistarse con diversos sectores. Y se entrevistaron con un equipo que se encargaba de ciertas auditorías electorales y que tuvo mucho reconocimiento en el país, que era Súmate. Súmate en aquel entonces genera un informe en donde dice de manera clara que el secreto al voto no existe en Venezuela. En Venezuela existe una cosa que se llama captahuellas, es un aparatico que la gente pone su huella allí, y ese aparatico está conectado a la máquina electoral. Por supuesto, aquí le dijeron a la gente que eso genera un proceso donde se revuelve las identidades, un scramble, y le han hecho creer que eso es verdad a la gente. En realidad aquí no hay secreto al voto, eso no existe, eso es una gran mentira desde hace bastante más de 10 años. Pero hasta los mismos que fueron denunciantes y se encargaron de levantar esa bandera, después se hicieron candidatos y fueron validando el proceso electoral del gobierno una y otra vez y llaman a votar constantemente con ese mismo esquema y con ese mismo sistema absolutamente viciado y totalmente fraudulento. Entonces, eso no es nuevo. El chantaje es la parte más interesante, pues. El chantaje que impone el carnet de la patria es ese proceso de obligación del venezolano que aceptó ese grillete nuevo del carnet, que ahora se ve obligado a llenar las arcas de legitimidad del gobierno. El gobierno necesita que la gente vote. El gobierno necesita, no le importa ni siquiera por quién vota, por eso tiene un control de un aparato electrónico que controla el voto. Ese no es su problema. El problema es que lo único que necesita el gobierno es que vaya gente para poder llenar ciertas fotografías y que se vea que el país sigue viviendo la fiesta democrática, la cual ha venido simplemente destruyendo el país de una manera democrática y civilizada y constitucional y electoral y pacífica, todas las pendejadas que enarbola la oposición para poder seguir vistiendo de democracia esta desgracia. Claro, lo importante es ver muchísima gente acudiendo a votar, no importa la causa, están, hacen no número. No importa la causa, no, eso es lo que se quiere, bulto, que el país, que el mundo vea que existe una respuesta democrática, que hay una gran fuerza y representación democrática, que la única rebelión posible que puede tener el pueblo venezolano es a través del voto. Pero y así han hecho posible esta desgracia. Y las calles se enfriaron totalmente.
Las calles comenzaron un proceso de este refrigerador en el que estamos viviendo hoy, desde aquella absurdo ridículo que plantearon como plebiscito en julio. En ese momento que empezaron a meter a la gente en una nueva consulta para legitimar el proceso constituyente, al hacerle la pregunta a la gente si usted desea ser esclavo o no, y la gente fue y aceptó la consulta, se hizo todo un proceso para meter al país en el congelador de nuevo, en el congelador de la vía electoral pacífica constitucional, del diálogo y la negociación política con un criminal. Entonces, cuando usted va haciendo eso, simplemente va matando esa posibilidad. El país puede salir a las calles, el país está listo para volver a las calles, pero necesita que la bandera de la libertad cuente con un portaestandarte limpio, no cuente con un portaestandarte viciado, o con un portaestandarte que quiere usar esa bandera como coleto. No, el país está listo para recibir a un portaestandarte que busque el desarrollo, que busque el futuro, que busque la libertad, pero aún no tiene cómo verlo dentro de el proceso de humo que va generando la oposición, ese proceso que va entubiando como una gran niebla espesa, como que no es más nada que un hollín asqueroso, que es una cosa que eso es lo que va sintiendo el venezolano y se hace irrespirable frente a la situación. Lo cierto es que tenemos todas esas maravillas listas allí para poder recuperar un país, no las podemos recuperar, no podemos recuperar ese país por la traición constante y el proceso de involución constante al cual somete el socialismo a nuestra sociedad. Nuestro gobierno, el gobierno del chavismo, es un gobierno socialista. La oposición, por más de las distintas parcelas que el mundo va viendo, de que si esta parcela se separó de la MUD, esta otra parcela que se genera de la MUD, estos fueron fundadores de la MUD, que anda por otro lado, estos fueron anteriormente la Coordinadora Democrática, o esto es el chavismo, que ahora no es chavista porque está con Nicolás Maduro, pero tampoco es oposición, pero sigue siendo socialista, porque toditos y cada uno de ellos vienen de la misma raíz que fue destruyendo nuestro país, que no es otra que ese proceso socialista vinculado de manera carnívora con el Foro de Sao Paulo o de manera vegetariana con la Internacional Socialista. Mi querido, muy buenas noches a ti, y realmente escuchando las conversaciones de un punto de vista muy bonito de Jenny de Bernardo como periodista y aparte como mujer. Son ángulos diferentes. El hombre pregunta unas cosas, las mujeres preguntan otras, tienen otra forma de encontrar explicaciones. Y eso es lo que hicimos esta noche. Queríamos ver cuáles son o nos representan más ampliamente para poder expresar lo que cuesta mucho. Y no quiero que esto no tenga influencia. Cuando uno se pone a ver lo que hacen los partidos socialistas, como por ejemplo el cubano, el hombre cubano que viene acá está destrozado por el comunismo y lo lleva adentro de él internamente, fue programado de esa manera. Las personas que van saliendo en estos momentos de Venezuela son aquellos, quien sabe, más audaces, los que hacen lío en la calle, los que se atreven a salir. Ellos también se atreven a irse del país, porque tienen esa actitud para enfrentar cosas o aventuras que no se podrían la gente común enfrentar. Es como ir sacando del país a mucha gente, tanto matándolos, tanto enfermando y que se enfermen y se mueran, como los que se van del país. Y es muy triste las informaciones que nos van llegando desde el exterior de las mujeres venezolanas, porque se ponen en oficios muy extraños para poder mantenerse, y es lo que tú decías hace un ratito. Hay algunas que van con cultura y podrán desarrollarse, pero hay otros que no tienen nada de esas cosas y en otros países son usados por distintos medios para usarlas.
Y es una realidad que ha vivido la sociedad latinoamericana, la sociedad mundial. Cada vez que uno de los países entra en crisis, cada vez que un país entra en crisis, usted ve esa oleada de gente que en su desespero recurre a oficios no nobles, en los cuales van generando una fama específica, y esa fama dura cualquier tiempo, hasta que llega otra sociedad, otro país que tiene que enfrentar una sociedad, un problema similar, a ocupar ese espacio. Eso lo hemos vivido, es un proceso cíclico que van viviendo cada uno de los países que van viviendo este tipo de desgracias. Es una cosa tan lamentable que todavía no hayamos aprendido un mínimo sobre eso, ¿no? Que nuestras sociedades no hayan entendido que esa realidad va amarrada a un proceso detrás del otro, que es una cosa que simplemente va de la mano cada vez que un grupo de irresponsables como sociedad le entregan el poder a un proceso ideológicamente deforme como el que el chavismo enarboló. Por ejemplo, cuando uno está viendo que a él le conviene que se vayan, hay menos gente que darle de comer. Hay menos gente que darle de comer, hay gente que se va muriendo, ancianos que se mueren, niños que se mueren. Total, cuanto más se mueren, cuanto más se van, cuanto más se enfermen y se deterioren y desaparezcan, mejor para Maduro, ¿no? Tiene menos dinero que andar buscando para darle. Para la revolución, Maiquetía es nuestro Mariel. Y eso la gente no lo ha entendido. La de Puerto Maiquetía es el Mariel. Y eso es lo que nosotros, el venezolano no termina de entender. El proceso revolucionario purga un país, lo va destruyendo, lo va acabando, y eso es lo que busca, pues simplemente que poder tener esclavos manejables. En su proceso de destrucción busca tener esclavos manejables y procede a un éxodo y a un genocidio formal, matando a la gente de hambre, de mengua, acceso a medicina, y con una delincuencia salvaje que se fue llevando durante todos estos años, un promedio de 25.000 víctimas por año de violencia, cuidado superior. Eso es lo que ha dejado el proceso revolucionario chavista. Esa es la realidad del legado criminal de Hugo Chávez, la destrucción, el asesinato de un país. Ahora, y ese asesinato cubre cada una de esas partes, ese asesinato que siente una mujer venezolana que recurre a ese tipo de manera de sobrevivir, al no poner en práctica las otras herramientas que pueda tener o las otras oportunidades que pueda encontrar. Fíjate, yo lo que voy, uno lo que está no observando, sino uno acompañándote a ti, porque estamos en vivo con Venezuela, estamos con Noel Alejandro Leal, estamos en la calle con Venezuela, estamos con el venezolano, y uno te quiere hacer preguntas, tú estás ahí en el fuego, uno está afuera, como siempre te digo, y es más fácil desde afuera inventar o hacer cosas o preguntar que realmente el que está en el fuego, en donde quema, donde tú recibes los impactos de todos los días. Y uno se pone a pensar, ¿cómo es posible que la oposición, una semana, 15 días antes, una semana, 10 días antes de la elección, ya dice que va a negociar y que los resultados están dando y todos los cabecillas se ponen a reunirse en Santo Domingo? Digo, estamos todos locos. Si y eso no es nuevo. Él mismo le dijo que después le echó en cara que eso no se va a hacer y que no va a ir más a las reuniones. Primero los invita y después los patea. Y ellos, yo estoy contento. Dicen, no, entonces no hablamos más. Y si eso es lo que quiere, si ya pasó, ya dio el impacto de que es un país que está abierto, que él lo invitó a las casas de gobierno, que él lo ayuda en todo lo que sea necesario. Y los otros, ¿qué hacen? No vamos a la reunión. Y si nunca le van a dar lo que quieren. Yo no sé cuál es la miopía. Claro, ¿cuál es la miopía? Eso es complicidad de la más salvaje y asquerosa. No es ningún tipo de miopía, ni espacio de entendimiento democrático, ni poder forzar ante el mundo la realidad de este régimen. No es otra cosa que complicidad. ¿No? Yo vivo bajo un régimen socialista, tengo un gobierno socialista y una oposición socialista.
socialista. Y eso es lo que el mundo tiene que aprender a entender. Esa vocería mundial, cada cual sigue teniendo lamentablemente un espacio y un reconocimiento, no solo la que se reúne en República Dominicana, sino la que anda por otras partes respaldando una posición socialista, lo único que va a seguir es haciendo posible que la destrucción de Venezuela siga vestida de democracia. Ninguna otra cosa hacen, solo vestir de democracia esta desgracia. Eso se llama complicidad, no es ceguera, no es error, no es voluntad democrática, es complicidad, colaboracionismo, con cada una de las letras en mayúsculas. Esa realidad que usted está hablando hoy sobre este tipo de comportamientos en una mesa de diálogo, la estamos viviendo desde antes del 2004. Nosotros vivimos una realidad en abril del 2002. Hugo Chávez mandó a la gente a la calle a matar a otros venezolanos y utilizó los mecanismos del Estado para matar venezolanos. Eso es una realidad innegable desde el año 2002. Después de ese efecto, se han vivido cualquier cantidad de mesas de diálogo, de negociación, que no han traído otro resultado que exactamente el mismo que acaba de repetirse en República Dominicana. Eso no es ceguera, eso es simplemente complicidad activa, militante y por supuesto necesaria para el régimen para poder mantener a un país adormecido, destruido y esclavizado. Tú sabes que yo estaba viendo ahí, hay cosas que me llamaron la atención en esta semana mientras que me preparaba para poder tener un diálogo con ustedes y contigo en particular. Porque parece que China le está haciendo juicio a PDVSA por 15 millones de dólares que no les pagó de hace 3, 4 años. Presupongo que el que le está dando el apoyo, como escuché en todos los lados, no es una interpretación mía, que el que lo está apoyando completamente es Rusia, o sea, económicamente, financieramente. Y yo hago esta observación. Si nos encontramos que este país está, cuando ya lo tienen cercado, cuando ya tú dices la semana que viene se cae, la semana que viene puede que las Fuerzas Armadas se levanten, la semana que viene puede ser que aparezcan alguien que ponga el dinero para hacer una revuelta. Y yo me pongo a pensar, ¿es conveniente vivir de ilusiones? Es conveniente que cuando los organismos internacionales que están abiertamente en contra de Venezuela y los países latinos, resulta que sale la oposición y dice vamos a dialogar para arreglar el asunto. ¿Con qué moral los de afuera van a apoyar a Venezuela si la propia oposición destruye todo lo que tengan que hacer y le dan el respiro necesario por la negociación que van a hacer con el régimen para que el régimen deje libertad para elegir un ciudadano? Yo no entiendo. Por eso es que es vital. Yo no entiendo, o que soy bastante estúpido, o que es tan elemental las cosas, porque tiene que ser demasiado vivo, maduro para dialogar con todos los más estúpidos. Porque por eso es que los demás serían estúpidos. Para mí Estados Unidos es un estúpido, la OEA es un estúpido, los países latinoamericanos son estúpidos, porque se dejan engañar como criatura. Y por primera vez, cuando levantan la voz, sale la oposición y dice, vamos a negociar con ellos para poder arreglar las cosas y vamos a pedir que nos manden medicina de todos los países, vamos a pedirle comida de todos los países. ¿En qué lugar estamos? No entiendo nada. Es que todo funciona de la misma manera, profesor. Estos son los personajes que han sido legitimados a través de, primero porque cuando el venezolano promedio va y acepta la estupidez de votar en tiranía, aunque esté votando por la supuesta oposición, lo que le está dando a esa oposición es su voz y su representación. Nosotros tenemos que entender que hace menos de 2 años, ahorita estamos en estos días se cumplieron los 2 años, que el venezolano irresponsablemente vistió de democracia al régimen al entregarle la Asamblea Nacional. ¿Aló? Sí, le estoy escuchando atentamente. Perdone, al entregarle la Asamblea Nacional a la oposición, a eso que llaman oposición. Pues ya hace menos de 2 años, casi 8 millones de venezolanos creyeron en eso que llaman oposición y creyendo que votando en tiranía pueden llegar a algún lado y le dieron su representatividad. Y hace menos de 6 meses se la volvieron a dar en el plebiscito ridículo de julio. Entonces,
el venezolano hoy dice, no, esa oposición no me representa. Pero por Dios, si le diste hace nada, un cheque en blanco otra vez, vale. Asume tu responsabilidad como venezolano ante la estupidez constante a la que te han empujado, vale. Ese es el principal punto. Porque el mundo entiende, y ahí es cuando que yo tengo que comprender cualquier tipo de decisión internacional desesperanzadora que no logran ellos mismos entender. El mundo entiende que si un sector del país que se viste de oposición, que sale a la calle, que marcha, que pelea, que se manifiesta, que va y vota, le da la representación a alguien que le dice, ahora voy a dialogar, es eso lo que el pueblo quiere. Porque hace menos de 2 años, hace menos de 6 meses se la volvió a dar. Entonces, yo soy un ente internacional y yo digo, sí, vale, o me escudo en eso para decir, sí, vale, tú tienes tu derecho a negociar y a seguir vistiendo democracia hasta desgracia. Yo creo que tú estás en un error, pero esa es tu voluntad, esa es la decisión que el pueblo soberano te dio a través del voto. Entonces mi país irresponsable tiene que asumir su responsabilidad en ese sentido. Se ha refugiado en una mentira y las mentiras cobran. Ahora, el mundo también tiene cualquier otra cantidad de mecanismos realmente salvajes para que el mundo no pueda entender lo que está sucediendo en Venezuela. Hace nada vino un representante, un gran Hayes, no me acuerdo, lamentablemente no recuerdo el nombre del degenerado que es un hombre enviado por la ONU a examinar el problema de Venezuela, y él no vio crisis ni vio nada. Y él no vio ningún problema, aquí todo está muy bien. Estamos muy lejos de una crisis humanitaria en el informe que él aflora. Y él se basa en los respaldos, para respaldar su informe, en informes de el CELA y de la FAO. Y es eso. La FAO le dio premios a Chávez por erradicación del hambre. El país está en hambre, Chávez. Bueno, escúchame, yo te hago una sola apreciación. Estamos nosotros en los Estados Unidos, en una parte de los Estados Unidos. Esta sociedad se va deteriorando, Miami, a pasos gigantados. Nadie se da cuenta porque las personas que vienen con solo tener algo donde estar están mejor que en sus países y no defienden lo que es la vida norteamericana, pudiendo por tener casa, coche y un salario digno. No lo buscan, ni lo quieren, ni saben que existe y se quedan deteriorando la ciudad de Miami. Y los políticos los acompañan estando en un país en democracia. ¿Tú te imaginas lo que debe ser estando en un régimen, digo yo? Y que lo vivo. Por eso te lo estoy diciendo, ¿no? Acá en democracia tenemos gente con esa capacidad de deteriorar países y están en los Estados Unidos. Y todo el mundo lo hace porque la gente que viene no está acostumbrada a vivir como se vivía en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ni exigir en parlamento, ni exigir a no, y aparte los que son de acá no pueden reclamar nada porque desde los norteamericanos no les llevan apuntes y no tienen ninguna fuerza. Lo único que pueden hacer es venderse o alquilarse circunstancialmente para tener el puesto, nada más. No pueden salir de Miami, no tienen ninguna fuerza. Entonces, ¿cómo vamos a pensar que estos países enormes, y principalmente Miami, que tiene un presupuesto más alto que muchos de los países latinoamericanos en dinero, no es que no tengan plata? Ahora yo hago esto. ¿Cómo se dejó la comunidad? ¿Cómo se dejó los Estados Unidos infiltrar por Cuba, por Rusia, por China, en el país que se autoabastece y le sobra el dinero, y acá se pusieron a dormir? ¿Quién era? Obama. Se lo regaló Obama Venezuela, porque recién ahora, esta semana pasada, para no hablar lo que se habla en la radio, que al final después a nadie le importa, sino es que le van a dar dinero a la oposición o los que están en la calle para poder generar algo, así nomás. Y ya votó el Congreso de Estados Unidos a hacer la ayuda económica a Venezuela, o mejor dicho, de comida, lo que sea. Ahora, recién ahora empiezan a despertarse. Recién ahora empiezan, una vez que te sacaron de tu casa y ya te están tomando posesión los demás, tú recién ahora te diste cuenta. No es incapacidad de los Estados Unidos, es incapacidad de los Estados Unidos.
Porque nadie te En puede distintas sacar una partes cosa se- tan bella que con tantos recursos. En geopolítica tú no le puedes dar el chance a nadie, porque si le das un chance te sacan la pelota. Esa es la realidad. Y esa realidad la estamos viviendo. El mundo permitió que Venezuela saliese del concierto de las naciones del mundo libre para ser parte del manto oscuro y deforme del comunismo. Y quiere que te diga una cosa, te lo hablo con todo cariño. O sea, no me importan las consecuencias. Pero acá faltaba lo mismo con Fidel. ¿Sabes cuándo se movían las fuerzas en contra de Fidel? Cuando Fidel agarraba la pelota y la ponía en la cancha. Ahora todo el mundo, él decía y todo el mundo reaccionaba, pero reaccionaba porque Fidel provocó la reacción. Ahora, cuando no quería jugar más, agarraba la pelota y se la llevaba. Y todo el mundo no jugaba más. Y yo hago una pregunta, ¿cómo no tiene usted otra pelota para tirar? A esto es lo que Esa voy. es una realidad donde Les guste o no a muchos, creo que la simplicidad de lo que está sucediendo, es hora que dejemos de estar viviendo ilusiones de que todos son buenos, que vamos a ayudar a todo el mundo, que le vamos a regalar dinero, si resulta que en este momento, porque Estados Unidos tomamos una determinación, nos odian. Si le das dinero para que coman, después te odian. Ahora yo me pasa en pregunto, todo, profesor, pasa en todo. Fíjese, usted acaba de tocar ahorita un ejemplo de algo que acabo de vivir en este esquema. Tú puedes estar haciendo lo correcto, tomas una determinación que en el fondo está clara que es correcta, es una cosa que no solo es una decisión hoy de Trump, sino que es una decisión ya tomada por el Congreso de 95 y es una cosa que es básica con respecto al comportamiento natural de los Estados Unidos y el Estado de Israel. Pero vamos a suponer cómo funciona la gente, porque la gente es realmente absurda. Aquí nosotros tenemos esto, hemos hablado varias veces de los jóvenes de Fútbol Libertad y del esfuerzo que van haciendo por el mundo para ir levantando la bandera real y ir ganando la legitimidad necesaria de vocería de oposición para que pueda existir una real vocería de oposición y no la cómplice colaboracionista. Y estos jóvenes que salieron frente al hecho de que el gobierno los declaró terroristas y los iba a perseguir, entonces tuvieron la oportunidad de lograr escapar de Venezuela, pero no para revestir el socialismo de democracia, sino para poder denunciar la realidad de lo que está sucediendo en el país, decidieron comenzar una campaña para pedir ayuda para poder generar mejores mecanismos de difusión de su mensaje. Y muchos sectores de la oposición que despertó ante la realidad, que sectores de la oposición que se alejó ya de la MUD, se han dedicado a destruir el esfuerzo de ellos porque pidieron ayuda. ¿Y de dónde demonios pretende que se genere el financiamiento, el músculo económico necesario para poder difundir la realidad de lo que está pasando? Si está hasta comprobado que muchos de los sectores de la oposición reciben directamente dinero del gobierno para poder seguir con la payasada. y si no, ¿no viste que los dinero para chantajean? Para las campañas políticas. Sí. Exacto. Entonces estos jóvenes están por la calle haciendo un esfuerzo, están por el mundo haciendo un esfuerzo en el cual nuestro deber como venezolanos es brindar, si no quieres brindar el apoyo económico porque simplemente no tienes, porque la realidad te ahorcó, te ahogó, ¿con qué moral vas a atacar al único que está diciendo lo que es correcto en el mundo? Que lo que tenemos es un régimen criminal que no se puede seguir diciendo de democracia. No, aún así existen grandísimos sectores de lo que se pudiese llamar la oposición que despertó, involucionando por una necesidad de protagonismo, por un problema de miserias humanas realmente salvaje. Es una cosa que raya en lo criminal. Ahora, yo te diría una cosa, Así ¿no? destruida está la lógica del venezolano, destruida. Fíjate una cosa, yo puedo también decirte, y esto lo hago, bueno, lo digo porque lo digo. Algunas veces, cuando se entrevista a los venezolanos o se habla de Venezuela, es 2 minutos, 3 minutos, y siempre se habla lo mismo, la gente se cansó. Que Venezuela está mal, que no hay comida, pues eso lo sabemos todo el mundo, no lo repitan más. Busquemos la solución. No, porque la gente después no te lleva al apunte. Hay que buscar un medio inteligente de comunicarse y no repetir
lo que de acá se hacía con los países comunistas diciendo que no servían, que manipulaban a la gente y todo. Pero eso ya lo sabemos. Pero cuánta gente, perdón, profe, usted escucha en otros medios que digan las cosas que dice Noel Alejandro Leal. A lo que voy, si no te dan, si tú no eres capaz de darle un entretenimiento a otros países, a otros oyentes, te cortan, ya se cansaron y lo saben lo que hacen los partidos comunistas, y todos los que vienen, que están mirando acá, son todos, vienen de países comunistas y programados por los comunistas. ¿Cómo no lo van a saber? ¿Pero tú te crees que lo van a ayudar? No, papá. Si a mí me viene a ayudar el tipo que tenga éxito contra los comunistas. Y yo te voy a ir a pedir un consejo porque tú le ganaste a los comunistas. Pero ¿cómo te voy a pedir un consejo cuando tú no eres capaz de ganarle a los comunistas con dinero encima? Por eso te digo, te pregunto, ¿dónde está la inteligencia? ¿Cuál es? ¿Habrá hombre inteligente? Porque yo te voy a ser muy claro y te vas a enojar conmigo. Maduro y los narcotraficantes están trabajando con inteligencia. Yo siempre lo he dicho. Aquí uno de los más grandes pecados ha sido subestimar al chavismo. Aquí siempre se le ha dicho al chavismo bruto y todo lo demás, y tienen 20 años con la pata encima sobre el pueblo venezolano, muertos de la risa. Pero en cada paso que hacen, cada paso que hace ganan, pues es imposible. Cada paso que ellos actúan, saben que los otros tontos, ¿cómo van a reaccionar? Pasa lo mismo con Fidel, hacen los pasos y están todavía ahí 55 años o 60 años. Y es que es impresionante, profesor, porque todo es una realidad tan evidente, tan increíblemente evidente, que no se logra entender. Hoy estaba viendo un resultado de los países con mayor índice de inflación en el año pasado. Por supuesto, Venezuela rompe el récord con 2000 y pico de por ciento de inflación. El asunto es que en la misma lista está con un 40% de inflación Yemen. Yemen tiene casi 20 años en los listados de país como estado fallido. Estado fallido. Ese estado fallido tiene un 40% de inflación frente al 2.500 y pico de Venezuela. Frente al país con estas riquezas naturales, con este país, con esta posición geopolítica. Esa realidad, profesor, son cosas tan evidentes, tan sencillas, tan contrastantes, y no logran entender. Por eso mismo, si no logras entender esa realidad tan sencilla, tan increíble como esa, ¿cómo van a poder entender que el que se viste como burro, que se aparenta como burro, tiene el control total del Estado desde hace años con una tranquilidad inmensa? Entonces tenemos una partida de generadores de opinión que le viven diciendo burro, burro, y la gente repite como pendejos esa pegorata. Te entretienen con eso, y no se han puesto a pensar que el famoso burro fue constituyente, fue diputado, fue presidente de la Asamblea Nacional en 2 oportunidades y fue el canciller con más años en ese cargo como canciller en toda la historia de la República de Venezuela. Pero no, los imbéciles siguen tratándolo como el burro, el burro, el burro. Noel Alejandro Leal. Mira, lo más impactante, que ya tenemos que terminar, son 58 minutos, es que el peso venezolano de 100.000 conviene, dicen las últimas noticias de ayer, conviene más para vender como billete que no hay que para comprar un detergente. Por supuesto, sí, esa es una realidad, aquí se le gana por el cambio. Y usted dijo ahorita una palabra, profesor, el peso venezolano. ¿Cómo quisiera yo que nuestra moneda se llamara peso para poder mantener el nombre de Bolívar limpio de esta desgracia? No, es que lo van a tener que poner después. De alguna manera lo van a tener. Sí. Noel, desde Venezuela, en la calle, gracias por decir y darle, aunque sea a otros miles o millones de personas o de países que son socialistas, lo que trae el socialismo. Ojalá nuestros políticos del lado opuesto al nuestro, que serían en caso particular los demócratas, aprendan de que socialismo no va a ningún lado. Gracias, Nolito. Un abrazo grandote para ti. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias.